Gloria a Dios, aleluya. Dios le bendiga, pueblo. Dios le bendiga más. Bendiga. Y a su nombre. Le doy la gracia a Dios por este privilegio primeramente y después a los pastores de este lugar porque me dan el privilegio de tener esta parte y traer la palabra del Señor. Así voy a tener una alabanza para la gloria y honra del Señor. No daré mi tiempo a nadie más que a ti. No daré mi tiempo a nadie más que a ti. No daré mi tiempo a nadie más. No daré mi tiempo a nadie más. Porque solo tú me sabes sostener. No daré la gloria a nadie más que a ti. No daré la gloria a nadie más que a ti. No daré la gloria a nadie más. No daré la gloria a nadie más. Porque solo tú me sabes sostener. No daré mi canto a nadie más que a ti. No daré mi canto a nadie más que a ti. No daré mi canto a nadie más. No daré mi canto a nadie más. Porque solo tú eres digno de adorar. Te alabo, Padre, te alabo, Hijo, te alabo, Espíritu
darle gracias a Dios primeramente y a los pastores de aquí nuevamente por este privilegio. Me introduzco, mi nombre es la hermanita Nicolás Avilés, pertenezco a la iglesia Pentecostal Monterrey, junto a mis pastores Jesús y Carmen Sánchez, como ya lo ha dicho el pastor de aquí, que me acompañan en este día. Gloria a Dios, le quiero dar la gloria y la honra al Señor porque me permite este privilegio de estar aquí. Y el tema de hoy que Dios me daba orando es que nadie tome poco tu niñez. Como es campaña de niños y vamos a ir a la palabra en 1 Timoteo 4:12. 1 Timoteo 4:12. Me hizo un amén cuando usted lo tenga. 1 Timoteo 4:12. Misión gloriosa, amén, cuando todos lo tengan. 1 Timoteo 4:12. Amén. 1 Timoteo 4:12. Me hizo un amén cuando todos lo tengan. Se lee la palabra siempre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. 1 Timoteo 4:12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Amén. Puede tomar su asiento. Así como lo dije, el tema que Dios me daba orando es que nadie tome en poco tu niñez. Y Dios me da este tema, ¿verdad? No solo porque es campaña de niños, pero Dios me lo daba mientras yo oraba y yo le decía: Señor, dame el tema para que yo predique a tu pueblo hoy. Y Dios me daba este tema, que nadie tome en poco tu niñez. Y voy a estar dando unos ejemplos de cómo usted como niño se puede guardar para Dios sirviéndole con integridad. Primero vamos a leer, el primer ejemplo que traigo es del rey Josías. Vamos a ir a Segunda de Reyes 22:1. Segunda de Reyes 22:1. Me hizo un amén cuando todos lo tengan. Segunda de Reyes 22:1. Gloria a Dios, siga alabando pueblo, siga alabando el nombre poderoso del Señor. Gracias Señor, te adoramos, Padre amado. Siga adorando pueblo. Me hizo un amén cuando todos lo tengan. Segunda de Reyes 22:1. ¿Lo tenemos todos? Amén. Vamos a leer la palabra así, entrando el Padre y el Espíritu Santo de Dios. La palabra dice así en Segunda de Reyes 22:1. Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adai, de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Amén. Como dice la palabra en 2 Reyes 22:1, nos daré el ejemplo del rey Josías, que nos dice la palabra en este versículo que acabamos de leer, que este rey Josías tenía 8 años cuando empezó a reinar en Jerusalén. El rey Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y él hizo lo recto. Él hizo lo que el pueblo de Jerusalén se volviera a Dios otra vez, porque el pueblo se había alejado de Dios. Pero este rey que tenía 8 años, que se llamaba Josías, hizo que el pueblo se volviera a Dios otra vez. Lo que los otros reyes no hicieron, Josías lo hizo en su corta edad. Esta historia nos enseña que para Dios no hay límite de edad. Dios puede llamar a los niños, Dios puede llamar a los ancianos, Dios puede llamar a los adultos, a los adolescentes. No hay límite de edad para el Señor, porque todo el que quiere servir a Dios y hacerlo recto y servirle con integridad, Dios lo llama, Dios lo usa. Pero si usted quiere servirle con amor y integridad, el rey Josías comenzó su reinado a los 8 años y reinó 31 años en Jerusalén. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Él no anduvo en camino malo, él anduvo en camino recto como David su padre. Él no se apartó, como dice la palabra en el 2, que lo voy a leer otra vez. Dice: él hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. La palabra 2 dice que este rey, que tenía 8 años cuando comenzó su reinado, andaba en el camino de David su padre y no se apartó ni a la derecha ni a la izquierda. Él anduvo en el camino recto. Este rey, a los 8 años, él comenzó a reinar. Él hizo que ese pueblo de Jerusalén se volviera a Dios otra vez. Él hizo que ese pueblo volviera a hablar con Dios. Él hizo que ese pueblo volviera a buscar de Dios. Lo que los otros reyes no pudieron hacer, este niño, básicamente se puede decir niño porque tenía 8 años. Este niño, que se llamaba Josías, comenzó a reinar a su corta edad
y él hizo que ese pueblo se volviera a Dios otra vez. Josías lo hizo esto en su corta edad. Usted, niño, para Dios no hay límite. Usted, si usted le quiere servir a Dios con integridad, ustedes lo pueden hacer, porque para Dios no hay límite de edad. Dios llamó al rey Josías cuando él tenía 8 años. Cuando él tenía 8 años, Dios lo llamó, porque Dios no hace excepción de personas. Dios llama al que él quiera, Dios llama al adulto, Dios llama al anciano, Dios llama al adolescente, al joven, al niño. Dios llama al que él quiere, porque para Dios no hay límite de edad, como lo dije. No hay límite de edad para Dios, para hacer lo recto y servirle a Dios con integridad. Porque este rey Josías, él hizo lo recto ante Dios y él le sirvió a Dios con integridad. Él no se apartó ni a la derecha ni a la izquierda. Él siguió en todo el camino de David su padre. Y David era un hombre que seguía a Dios, un hombre que amaba a Dios. Él siguió ese camino de su padre. Él siguió el camino de David. Él no se apartó ni a la derecha ni a la izquierda. Este niño tenía 8 años y él hizo que ese pueblo se volviera a Dios otra vez. Él hizo lo que los otros reyes no pudieron hacer. Por eso le digo que para Dios no hay límite para que Dios pueda llamar a una persona. Porque Dios nunca hace excepción de personas. Dios me tiene aquí predicando a mis 12 años. Por eso yo le digo a usted, niño, Dios no hace excepción de personas. Dios no tiene límite de edad para que usted pueda hacer algo para Dios. Usted puede entonar una alabanza como estos niños que estaban entonando. Usted puede predicar también, porque para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay límite de edad. Los niños, los grandes, los adultos, los ancianos, los adolescentes, los jóvenes, los niños, todos pueden servirle y hacer lo recto ante Dios, sirviéndole con integridad. Porque si nosotros vamos a servir a Dios, nosotros tenemos que servir a Dios con integridad, haciendo lo que a Él agradece, apartando del mundo para servirle a Él, apartando de todas nuestras amistades en el mundo para servirle a Él, para servirle con integridad y amor, para servirle con rectitud y sencillez de corazón. Este ejemplo Dios me lo daba porque este rey tenía 8 años cuando comenzó su reinado. Él hizo lo recto, como lo dice en 2 Reyes 22:1. Él hizo que ese pueblo se volviera a Dios otra vez, porque ese pueblo se había alejado de Dios. Ese pueblo estaba alejado de Dios. El pueblo de Jerusalén se había alejado de Dios, pero el rey Josías hizo que ese pueblo se volviera a Dios otra vez. Imagínense que Josías empezó a reinar a sus 8 años de edad y reinó 31 años en Jerusalén. Para Dios no hay límite. Dios lo llamó a Josías en sus 8 años. Dios lo llamó cuando él estaba joven. Él era básicamente un niño porque tenía 8 años y comenzó a reinar a su corta edad. Y él hizo lo recto ante Dios. Él sirvió a Dios con amor, con sencillez de corazón, con integridad. Él sirvió a Dios con integridad, hizo lo recto y siguió el camino de David su padre. Como lo dije, David era un hombre de Dios que temía a Dios. Él hizo lo recto delante de los ojos de Dios, y Josías siguió los pasos de David. Josías amaba a Dios. Josías era un niño que amaba a Dios. Aun cuando él tenía 8 años, él comenzó a reinar y él hizo lo que los otros reyes no hicieron. Él hizo que ese pueblo se regresara a hablar con Dios. Él hizo que ese pueblo volviera a tener una intimidad con Dios. Él hizo que ese pueblo volviera, porque ese pueblo se había apartado de Dios. Ese pueblo se había alejado de Dios. Ese pueblo Dios ya no habitaba en ese pueblo. Y Josías vino de sus 8 años a su corta edad, porque 8 años era una edad corta, un niño chiquito. A sus 8 años Josías vino. Dios mandó a Josías para que Josías volviera a ese pueblo, que Josías, Dios por medio de él, ese pueblo volviera a Dios, que ese pueblo volviera a hablar con Dios, que ese pueblo volviera a la intimidad con Dios. Imagínense que Dios lo llamó a sus 8 años. Dios no tiene límite ni hace excepción de personas. Dios llama a quien Él quiere. Solo que nosotros tenemos que ponerle la mano de Dios y servirle con integridad y hacerlo recto ante sus ojos. Y Dios nos llama, Dios usa a los niños. Porque para Dios no hay límite, como lo dije. Puede alabar a Dios, iglesia. Para Dios no hay límite. Dios no hace excepción de personas. Dios llama a quien Él quiera. A Josías, Dios lo llamó a sus 8 años. Y Josías era fiel a Dios. Josías no le importaba lo que dijeran los hombres. Josías decidió servir a Dios y andar en el camino de David su padre. Josías decidió hacer lo recto ante los ojos de Jehová. Como lo dice en 2 Reyes 22:2. Él hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Él decidió andar en el camino recto. Él no decidió andar en el camino de curvitas, que un día estoy bien, un día estoy mal. Él decidió andar en el camino recto, agradando a Dios, no importando lo que los hombres le dijeran, no importando lo que los hombres
¿verdad? No importando lo que los hombres le dijeran, no importando lo que los hombres pensaran, él sirvió a Dios con integridad, él sirvió a Dios con amor, él sirvió a Dios con sencillez de corazón, y eso es lo que a Dios le agrada. El segundo ejemplo que traigo es de Samuel. Samuel era un joven que Dios lo llamó en su corta edad también. Dios llamó a Samuel igual como llamó al rey Josías, pero verdad, Samuel no era rey, pero Dios lo llamó a su corta edad. Esto nos enseña que Dios llama al quien Él quiera y cuando Él quiera. Vamos a leer 1 Samuel 16, 11. 1 Samuel 16, 11. Dice un amén cuando lo tengan. 1 Samuel 16, 11. Te adoramos, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Siga alabando, iglesia. Siga alabando. Alaba lo que Él vive. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Vamos a leer 1 Samuel 16, 11. Así honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y dice así. Entonces dijo Samuel a Isaí. Este ejemplo es de David. Entonces dijo Samuel a Isaí. ¿Son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos en la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Como dice la palabra en 1 Samuel 16, 11, como lo acabamos de leer, yo me confundí, pero es el ejemplo de David. David era un muchacho que también servía a Dios con integridad, que temía a Dios. Él era pastor de ovejas, como ya muchos lo sabemos. Y Dios usó a Saúl para ir a ungir a David, porque Saúl fue a la casa de Isaí a preguntarle, como dice, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió que era aún el mayor. Y Samuel fue al hogar de Isaí, y después Samuel vio todos los hijos de Isaí, pero Dios no le había dicho que esos eran. Después le dijo, ¿tienes más hijos? Y después Isaí le dijo, aún queda el menor que apacienta las ovejas. Por eso dice la palabra que David era un pastor de ovejas. Él era el menor y era pastor de ovejas. Y después la palabra dice que después Samuel envió que Isaí fuera a buscar a David, porque él dijo, no nos vamos a sentar en la mesa hasta que él venga aquí. Y después cuando David se apareció ahí donde ellos estaban, Dios le dijo a Samuel que tomara el cuerno de su aceite y lo ungiera ahí. Dios ungió a David por medio de Samuel. Dios ungió a David por medio de Samuel, gloria a Dios. Y David no era como sus otros hermanos. David era el más menor, el que más menos pensaban. Dios escogió al menor David, un pastor de ovejas que era joven, que ayudaba a su padre con las ovejas. Él era un pastor joven, un pastor que ayudaba a su padre con las ovejas. El que menos pensaba, Dios escogió a él. Dios escogió a David para después cosas grandes, porque David, después vamos a estar viendo más adelante lo que David hizo con la ayuda de Dios. Dios escogió a David en su corta edad también, porque él era joven, como le dice la palabra, y él era pastor de ovejas. Dios no hace límite de personas. Dios escogió a David, un muchacho que era recto y temeroso ante los ojos de Dios, un muchacho que apacentaba las ovejas de su padre. Él ayudaba a su padre con las ovejas porque él apacentaba las ovejas de su padre. Por eso nos enseña que Dios no hace límite de personas. Después Dios envió a Saúl que enviara a David, porque Dios le dijo a Saúl, cuando Saúl vio a David, Dios le dijo, este es mi ungido, este es el que yo quiero a quien tú unjas. Y después Samuel obedeció la voz de Dios y ungió a David. Después Dios había mandado a Samuel que a quien ungiese a David, porque David era el escogido que Dios había mandado a ungir. No eran los hermanos de David, no eran los otros más grandes, era David el más menor, el que menos pensaban. Dios escogió a David. Dios hizo que Samuel, por medio de Samuel, Dios ungió a David. Dios escogió a David porque David era el ungido de Dios, el escogido de Dios. Después nos dice la palabra en otro versículo que cuando sus hermanos fueron a pelear en la batalla contra los filisteos, ellos le tuvieron miedo al gigante Goliat, y David no les tuvo miedo. En su corta edad Dios le ayudó a David, y con 5 piedras, y usó las 5, eran 5 piedras las que él había agarrado para metérselas en su lanza, pero con una sola piedra le pegó a la frente a Goliat. Con una sola piedra Goliat cayó muerto. ¿Por qué? Porque David estaba con Dios. Dios estaba con David.
David caminaba con Dios y Dios caminaba con David. Por eso es que Dios ayudó a David a que él venciera a Goliat. David no tuvo miedo como sus otros hermanos y como ese otro pueblo. David, aún en su juventud, él hizo eso con la ayuda de Dios. Dios ayudó a David a que él matase a Goliat. Y ese ejemplo me gusta mucho porque sus otros hermanos, que ya eran más mayor, más grandes, ellos tuvieron miedo de Goliat. Ellos tenían de Goliat, pero David no tuvo miedo. David, con la ayuda de Dios, él hizo que Goliat se muriera. Dios llamó a David en su juventud y Dios mandó a Samuel, como lo dije en el ejemplo que estamos viendo anteriormente, para que ungiese a David. Por eso los niños, Dios, Dios no hace excepción de personas. Dios escoge al que Él quiera. Dios puede escoger y puede usar a estos niños que están aquí, que serían preciosos, para predicar la palabra. Dios puede escoger a estos niños para entonar alabanzas para Él. No sabemos qué Dios puede hacer con estos niños que se encuentran en este lugar. No sabemos que si Dios los puede llamar a predicar la palabra alrededor del mundo, porque Dios no hace excepción de personas. Dios escoge a los jóvenes, Dios escoge a los niños, a los adolescentes, a los adultos, a los ancianos. Dios escoge a quien Él quiere, porque Él no hace excepción de personas. Cuando Dios escoge a una persona, Dios escoge a esa persona con propósito. Dios escogió a David con propósito. Dios escogió a Josías con propósito. Dios escogió a Josías con el propósito para que él hiciera que ese pueblo se volviera ante Dios otra vez. Dios escogió a David con el propósito de que él matase a Goliat con la ayuda de Dios. Por eso, niños que están aquí, pónganse en la mano de Dios como David, como Josías. Estos dos jóvenes se pusieron en la mano de Dios y Dios los ayudó. Estos dos jóvenes servían a Dios con temor y Dios los ayudó. Y tengo otro ejemplo que vamos a estar viendo más adelante, pero estos dos jóvenes, David y Josías, ellos se ponieron en la mano del Señor y el Señor les ayudó. El Señor los ayudó a permanecer firmes en lo que ellos han creído. El Señor les ayudó a guardar, ¿verdad?, la palabra del Señor. El Señor les ayudó a hacer, ¿verdad?, lo que ellos tenían que hacer. El Señor les ayudó porque estos dos jóvenes, David y Josías, tenían a Dios. Estos dos jóvenes tenían a Dios. Los niños tienen que temer a Dios. Los niños tienen que orar a Dios. Estos dos jóvenes, ellos temían a Dios. Estos dos jóvenes, ellos eran hijos de Dios. Y más adelante vamos a estar viendo también el ejemplo de Samuel. Samuel era otro joven que Dios también lo había escogido. A Samuel Dios lo había escogido cuando él estaba con Elí. Y vamos a ir a la palabra en 1 Samuel 3:3. En un momento cuando todos lo tengan, 1 Samuel 3:3. Estos ejemplos que Dios me daba son preciosos porque nos enseñan que Dios no hace excepción de personas, que Dios puede escoger a cualquiera. Dios puede escoger a los niños más chiquitos, al niño más grande. Dios puede escoger a cualquiera, al anciano, al adolescente, al joven, al adulto. Dios puede escoger a quien Él quiera. Dios escogió a Josías y Dios escogió a David con propósito para que ellos dos hiciesen algo. Dios escogió a Josías para que él reinara sobre Jerusalén. Dios escogió a David para que David matara a Goliat, para que ese pueblo tuviera la victoria. Así vamos a leer 1 Samuel 3:3, orar al Padre, hoy al Espíritu Santo de Dios. Amén. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión en frecuencia. Y entonces un día, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová que le había sido revelada. Jehová después llamó a la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve, acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como
las 3 veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere la retiene ambos oídos. Amén. Como dice la palabra en este precioso versículo que acabamos de leer en 1 Samuel 3:3, nos dice que, ¿verdad? Samuel estaba junto a Elí y Elí ya se había acostado, y Samuel siempre escuchaba una voz que le decía: Samuel. Pero él no había reconocido que esa voz no era la de Elí. Él pensaba todos los tiempos, como lo leímos en la palabra en 1 Samuel 3:3, que era Elí el que lo estaba llamando, pero él no sabía que no era Elí, pero que si no era Dios, porque él no reconocía la voz de Dios. Él pensaba que era Elí el que lo estaba llamando, pero en verdad no era Elí. Era Dios el que lo estaba llamando a Samuel. Era Dios el que estaba hablando y el que estaba tratando de hablar con Samuel. Y Samuel, como dice el 7, y Samuel no había conocido aún a Jehová, y la palabra de Jehová le había sido revelada. Samuel no conocía aún a Jehová, como nos dice en 1 Samuel 3:7. Samuel no conocía a Jehová, y por tercera vez Jehová llamó a Samuel, y Samuel se levantó y fue a Elí. Y después le dijo, cada vez que Samuel escuchaba la voz de Dios, pero pensaba que era la de Elí, él decía: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Este joven decía: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él pensaba que era Elí el que lo estaba llamando, pero verdaderamente era Dios. Y después dice el 9, y dijo Elí a Samuel, dice el 8, pues llamó la tercera vez a Samuel, y se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Como dice la palabra en este versículo que acabo de leer, que después que Samuel se levantaba todo el tiempo y que le decía a Elí: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Después de tanto tiempo, Samuel reconoció que era la voz de Dios que le estaba hablando Elí reconoció que era la voz de Dios que le estaba hablando a Samuel. Elí reconoció que no era él, pero que si no era la voz de Dios, que Dios le estaba tratando de hablar a Samuel. Y después él le dijo en el 9, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo escucha. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y después que Elí reconoció que era Dios el que estaba tratando de hablar con Samuel, después que Elí reconoció que era la voz de Dios hablando y llamando a Samuel, después Samuel le dijo: ve y dirás, cuando esta voz te llama: habla Jehová, porque tu siervo oye. Imagínense qué lindo Dios, que por medio de Elí, Dios usó a Elí para que le dijera a Samuel: habla Jehová, porque tu siervo oye. Y después, ¿verdad? Como dice la palabra, así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y el 10 dice: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras 3 veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Samuel obedeció la voz de Dios y la voz de Elí. Elí le había dicho a Samuel: dile a Jehová, porque oye, habla Jehová, porque tu siervo oye. Y después Samuel hizo eso, y cuando Dios le habló como las otras terceras veces, que le dijo: Samuel, Samuel. Entonces Samuel ahí reconoció que era Dios el que le estaba hablando. Entonces ahí Samuel reconoció y hizo lo que Elí le había dicho que hiciera. Le dijo: Samuel, habla Jehová, porque tu siervo escucha. Él no ignoró la voz de Dios. Él no ignoró lo que Dios le estaba tratando de decir. Él le dijo: sino, habla Jehová, porque tu siervo escucha. Él tenía sus 2 oídos a la voz de Jehová, porque Dios le estaba tratando de decir algo, como dice el 10, y vino Jehová y se paró, como dice el 11, Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, a quien la oyere le retendrá ambos oídos. Después Dios le habló a Samuel. Dios le dijo a Samuel: he aquí, yo haré una cosa en Israel, y quien la oyere le retendrá ambos oídos. Imagínense que Dios es tan lindo, que Dios habló con Samuel. Dios le dijo a Samuel que él iba a hacer una cosa en ese pueblo de Israel. Dios llamó a Samuel 3 veces. Dios le dijo: Samuel, Samuel. Imagínense que Dios le hable a usted como Dios le habló a Samuel. Samuel era un joven aún en su juventud, y Dios le llamó a Samuel. Cuando él estaba durmiendo, Dios le llamaba: Samuel, Samuel. Pero Samuel no había reconocido que era la voz de Dios el que lo estaba llamando. Al principio él no había reconocido que no era Elí, pero si no era Dios, porque Samuel pensaba que Elí lo estaba llamando, pero no sabía Samuel que Dios era el que lo estaba llamando, porque Dios estaba llamando a Samuel para decirle que él iba a hacer algo en Israel, que él iba a hacer algo en ese pueblo, que él iba a hacer algo en ese ciudad, en Israel. Y después Samuel no ignoró la voz de Dios, porque hay mucha gente que ignora la voz de Dios. Usted, niño, si Dios le habla, no ignore la voz de Dios como Samuel. Samuel no ignoró la voz de Dios. Samuel le dijo: habla
Señor, porque tu siervo oye. Samuel no le dijo, no ignoró la voz de Dios. Samuel en vez obedeció lo que Elí le había dicho y él le dijo, habla, Señor, porque tu siervo oye. Elí, ¿verdad? Le había dicho eso y Samuel lo hizo. Y después ahí es que Jehová le dio una palabra a Samuel, que Jehová le dijo que él iba a hacer algo en Israel. Y Samuel aún era joven, porque Dios le llamó a Samuel en su juventud también. Dios llamó a este joven Samuel. Al principio él no reconocía, como lo dije, pero después reconocía que era la voz de Dios. Él pensaba que era Elí el que lo estaba llamando, pero verdaderamente era la voz de Dios que le estaba tratando de decir, porque como dice en el 1, el joven Samuel ministraba como dice 1 Samuel 3:3, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. La palabra nos dice en ese versículo que acabo de leer que no había gente que hablara de verdad la palabra, que en esos días no había visión con frecuencia, que la palabra de Jehová escaseaba, que la palabra de Jehová no había palabra de Jehová, que la palabra de Jehová era falta en ese pueblo, que no había palabra de Jehová, porque dice, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Quiere decir, ¿verdad?, que la palabra, no había palabra de Dios, no había visión de Dios en frecuencia. Y Dios hizo que Dios le llamó a Samuel para decirle lo que él iba a hacer. Dios llamó a Samuel para decirle y darle la visión de lo que él iba a hacer, que le dijo en el 10, como lo leímos, una cosa, he aquí yo haré una cosa en Israel, a quien lo oyere la retendirán ambos oídos. Dios hizo que Samuel escuchara su voz para decirle lo que él iba a hacer. Como dice la palabra, en esos días la palabra de Jehová escaseaba, pero Dios llamó a este joven Samuel para decirle lo que él iba a hacer, porque si no había nadie más para decirle, Dios cogió y hizo que, ¿verdad?, Dios cogió a este joven Samuel para que él llevara su palabra, para que Dios le diera una palabra a Samuel de lo que él iba a hacer en ese pueblo, de lo que él iba a hacer en Israel. Samuel escuchó la voz y obedeció a la voz de Dios. Samuel no ignoró la voz. Usted, niño, si Dios le habla, no ignore la voz de Dios, porque a lo mejor puede ser que Dios le está tratando de hablar. A lo mejor Dios le quiere revelar algo, a lo mejor Dios le quiere decir algo, porque aún Samuel en su juventud, Dios le habló a Samuel y le reveló lo que él iba a hacer en ese pueblo. No le reveló lo que iba a hacer exactamente, pero le reveló que él iba a hacer algo en ese pueblo. Imagínense qué lindo Dios, que Dios le reveló a Samuel en su corta edad, como el rey Josías, como David y como Samuel. Estos tres jóvenes se guardaron para Dios en su corta edad. Josías, como lo dije, empezó a reinar a sus 8 años. David, ¿verdad?, empezó, ¿verdad?, el reino a su juventud, pero David, Dios lo ungió a su corta edad. A Samuel, Dios le llamó a su corta edad. Samuel, ¿verdad?, era joven, pero era un joven que se guardaba para Dios. Él le servía a Elí. Él ayudaba a Elí. Y Dios usó a Samuel para que él llevara la palabra de Dios. Dios usó a Samuel para que él dijera la palabra, para que él escuchara la palabra de lo que Dios iba a hacer. Como dice la palabra, que la palabra en esos tiempos escaseaba, que no había palabra de Dios. Eso es básicamente como que no había hombre de Dios, no había alguien de Dios para que Dios le dara la palabra, para que ese hombre o mujer llevara la palabra. Eso Dios tuvo que usar a un joven que era Samuel para que él escuchara esa palabra, para que él la llevara a su pueblo, para que él dijera lo que iba a pasar en Israel. Los niños, ¿verdad?, como estos tres jóvenes, tienen que guardarse en santidad como Josías, David y Samuel. Estos tres jóvenes, Josías, David y Samuel, se guardaban para Dios en su corta edad. Josías empezó a reinar a sus 8 años. David mató a Goliat. Samuel fue ungido y Dios le dio la palabra que estaba falta en ese pueblo, porque no había nadie para que Dios le diera esa palabra. Entonces Dios se la dio a Samuel. Dios le dio esa palabra a Samuel en su corta edad aún, para que él llevara esa palabra, para que él dijera a Israel lo que iba a pasar, porque le dijo, vea que yo voy a hacer algo en Israel. Dios le dijo a Samuel que él iba a hacer algo, no le dijo exactamente, pero le dijo que iba a hacer algo. Entonces Dios usó a estos tres jóvenes. Dios usó a Josías para que ese pueblo se volviera a Dios otra vez. Dios usó a David para que Dios le diera la victoria a los israelitas. Dios usó a David para que ese pueblo tuviera la victoria. Y después Dios ungió a Samuel
Dios llamó a Samuel y le habló a Samuel para que él supiera llevar la palabra del Señor, para que él dijera a ese pueblo que Dios iba a hacer algo en Israel. Por eso los niños tienen que guardarse como estos tres jóvenes. Para Dios no hay límite de edad. Aún en su corta edad, los niños chiquitos, los niños de los chiquitos a los grandes, ustedes se pueden guardar para Dios, porque Josías empezó a reinar a sus 8 años. Samuel en su corta edad Dios le habló. A David en su corta edad Dios lo ungió para que él matara a Goliat. Dios lo ungió para que después él fuera y matase a Goliat. Lo que los hermanos de David no pudieron hacer, David lo hizo. Los hermanos de David tenían miedo de Goliat, pero después vino David y él mató a ese gigante Goliat. Por eso los niños tienen que guardarse como estos tres jóvenes, Josías, David y Samuel. Estos tres jóvenes estaban en el camino recto. Estos tres jóvenes servían a Dios con amor, con sencillez de corazón y con integridad. Ellos no servían a Dios con altivez. Ellos servían a Dios con amor, con integridad. Porque lo que nosotros hagamos hay que hacerlo con amor. Lo que nosotros hagamos hay que hacerlo sirviéndole a Dios con integridad. Hay que servirle a Dios con integridad. Por eso usted, niño que está en este lugar, usted sírvale a Dios con integridad. Cuando los adultos lo quieran, usted hágalo para Dios. Usted sírvale a Dios con integridad. Los hermanos de David, ellos no pudieron matar a Goliat, pero después Dios usó y ungió a David para que él matara a Goliat. Por eso usted, niño, sírvale a Dios con integridad. Usted su corta edad aún, ¿verdad? Sírvale con integridad. Ama a Dios con todo su corazón. Sírvale a Dios con todo lo que usted haga. Usted lo haga con amor y sencillez, dándole la gloria y la honra siempre a Dios, porque Él solo se la merece. Y los padres también que están en este lugar, congréguense y traigan a sus hijos a la iglesia antes que sea muy tarde. En su corta edad, padre, usted tiene que traer a su hijo, porque esta es campaña de niños, pero también Dios le habla a los padres aún en esta campaña de niños. Dios le habla a los padres diciéndole que se tienen que congregar, como nos dice la palabra en Hebreos 10:25, no dejando congregarnos, como muchos tienen por costumbre, sino exhortándolos, tanto vemos que ese día se acerca, porque ya Cristo viene. Por eso usted, padre que está aquí, usted tiene que traer a su hijo a la iglesia. En su corta edad, a esta edad que estos niños están, usted tiene que instruir a su niño. Usted tiene que traer a su hijo a la iglesia, como dice en Proverbios 22:6, no lo tiene que buscar, pero lo voy a leer para, ¿verdad? En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Dios dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. La palabra nos dice que usted como padre que tiene que instruir a su niño en el camino, para cuando ellos crezcan, cuando ellos fueran viejos, ellos no se apartaran, pero ellos tuvieran esa semilla sembrada en su corazón, para cuando ellos crezcan, ellos no se apartaran del camino de Dios. Es importante, como usted, padre, instruir a su hijo y enseñarle la palabra de Dios, porque la salvación es individual. Cada quien va a dar cuenta por lo que él hizo. Los niños van a dar cuenta por lo que ustedes están haciendo en esta tierra. Los adultos van a dar cuenta por lo que ustedes están haciendo en esta tierra. Los ancianos, los jóvenes, los adolescentes, ellos todos van a dar cuenta por lo que están haciendo en esta tierra. Yo voy a dar cuenta por lo que yo estoy haciendo en esta tierra. Por eso, padre, la salvación es individual. Su hijo va a dar cuenta por lo que él hace, y usted como padre va a dar cuenta por, ¿verdad?, lo que usted hace también. Por eso, como dice la palabra en Proverbios 22:6, nos dice que tenemos que instruir a nuestros hijos en el camino, para cuando ellos crezcan, ellos no se apartaran de ese camino. Porque cuando usted padre trae a su hijo desde pequeño a la iglesia, ese niño va creciendo con la palabra de Dios plantada en su corazón. Esa semilla va produciendo la obra en su hijo. Por eso, padre, es importante, y usted es responsable de enseñar a sus hijos, así cuando sus hijos crezcan, ellos van a tener esa semilla plantada en su corazón. Y si su hijo se aparta, pues bueno, ellos van a dar cuenta. Si su hijo se aparta cuando ellos estén grandes, ellos le van a dar cuenta a Dios. Por eso, padre, usted instruya a los niños que están pequeños en su corta edad. Usted instruya aún los grandes. Usted tiene que traerlos a la iglesia. Usted tiene que congregarse. Le voy a dar un corto testimonio. ¿Verdad? Hace poco nosotros teníamos un culto de niños, y después de ese culto de niños habían 2 niños que habían llegado, a una niña que había llegado por primera vez, la primera vez que esa niña había llegado, y esa niña cuando empezó a adorar a Dios, esa niña empezó a adorar a Dios, y esa niña no paraba de adorar, porque Dios toca y le da experiencia a los niños. A esa niña era la primera vez que ella había llegado a la iglesia. Ella nunca había ido a la iglesia donde yo me congrego, y ella la primera vez que estaba en ese altar, ella levantaba las manos y ella comenzó a llorar, y ella no podía parar de llorar. Por eso, padre, usted tiene que instruir a su hijo en el camino, porque Dios también toca y le da experiencia a los niños.
porque esa semilla va creciendo en ellos. Esa semilla después cuando ellos tengan más grandes, ellos van a tener esa semilla plantada y esa semilla va dando fruto. Esa semilla va a ir produciendo. Los niños también, ellos se tienen que guardar para Dios en su corta edad. Yo a mis 11 años, a mis 12 años, yo he aprendido que es importante guardarse para Dios, como estos tres jóvenes, Josías, David y Samuel lo hicieron. Josías se guardaba para Dios, David se guardaba para Dios y Samuel se guardaba para Dios. Por lo que hagamos, cuando los niños canten o cuando predican o cuando hagan algo, todo haciéndolo con amor y integridad, como estos jóvenes. Josías hacía con amor y integridad. David hacía lo que Dios le mandaba hacer con amor y integridad. Samuel hacía y se le servía a Elí y a Dios con amor y integridad. Por eso usted, niño, en su corta edad, y aún los que están grandes, adolescentes, todos los que están aquí, los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, aún, todo lo que usted haga con amor y integridad, sirviéndole a Dios con integridad. Todo lo que hagamos como la dice palabra, hay que hacerlo para Dios con amor. Por eso los niños, guárdense y pónganse en la mano del Señor. Cuando así Dios va a ir usándolo, Dios va a ir produciendo esa obra en ustedes. Y esa semilla que ustedes tienen plantada en su corazón, esa semilla va a ir creciendo y no sabemos para lo que Dios lo llame. Pero Dios lo va a usar cuando ustedes se pongan en las manos de Dios. Dios lo va a usar cuando ustedes se guarden y se pongan en las manos de Dios y le sirvan con integridad, con amor y sencillez de corazón. Los niños, es importante que ustedes en su corta edad le sirvan a Dios y que aprendan la importancia de guardarse para Dios en santidad por dentro y por fuera, sirviéndole a Dios con integridad, sirviéndole a Dios con amor y dándole la gloria y la honra para Él. Y si su padre no viene, usted siga sirviéndole a Dios. Si su padre no quiere venir, usted siga sirviéndole a Dios. Un testimonio, mis padres no le sirven a Dios, pero aún yo sé que Dios, ¿verdad? Que Dios, ¿verdad? Que Dios no hace excepción de personas. Aún mis padres no le sirven a Dios, pero yo le sirvo a Dios porque yo he conocido que hay que servir a Dios con amor y con integridad. Aunque mi mamá no le sirva a Dios, yo estoy sirviendo a Dios para la gloria del Señor. Aunque mi papá no le sirva a Dios, yo le sirvo a Dios con amor y esa integridad porque yo sé a lo que Dios me ha llamado. Aunque mis padres no están aquí, yo tengo que servir a Dios porque la salvación es individual. Usted, padre, le va a dar cuenta a Dios por lo que usted por su hijo cuando está pequeño, pero cuando ya su hijo crezca y cuando ya sea un adulto adolescente, su hijo le va a dar cuentas a Dios porque la salvación es individual. Todos le vamos a dar cuenta a Dios por lo que estemos haciendo acá en esta tierra terrenal. Por eso, usted, niño, guárdese para Dios, sirva a Dios con amor, con integridad. Los niños que cantan, cuando ustedes canten con amor. Cuando ustedes prediquen, los que prediquen con amor. Háganlo todo sirviéndole a Dios con integridad. Cuando usted lea una lectura bíblica, usted la va a leer con amor, diciendo gracias, Señor, por este privilegio. Usted va a servir con amor. Cuando usted lo manda a cantar una alabanza, a predicar una alabanza, a leer la lectura bíblica, usted lo va a hacer con amor. Usted lo va a hacer con sencillez de corazón. Usted lo va a hacer sirviéndole a Dios con integridad. Los niños, pónganse en la mano de Dios y cuando ustedes se pongan en la mano de Dios, ahí es que Dios va a ir usándolos, ahí es que Dios va a ir derramando su gloria sobre ustedes. Yo no serví a Dios desde mi corta edad, cuando yo estaba chiquita, pero después, cuando yo me puse en la mano del Señor, yo fui aprendiendo que es importante guardarse para Dios y servirle con amor y integridad. Por eso todo lo que hagamos, los niños, los adolescentes, los jóvenes, los ancianos, los adultos, todo lo que nosotros hagamos, hagámoslo con amor. Aleluya. Para terminar, voy a leer Salmo 119:9. Me dice un amén cuando lo tenga. Salmo 119:9. Aleluya, gloria al Señor. Es importante los niños guardarse para Dios en santidad por dentro y por fuera, no solo por fuera, pero también por dentro, sirviéndole a Dios con integridad, sirviéndole a Dios con amor, dándole la gloria y la honra al Señor porque solo Él se la merece. Vamos a leer Salmo 119:9. ¿Lo tenemos todos? Amén. Se lee la palabra del Señor, del Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Salmo 119:9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Amén. Este versículo lo traje porque este nos enseña, aunque dice joven, también se puede referir al niño. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. ¿Y con qué palabra usted va a limpiar su camino? Con la palabra de Dios. Cuando usted guarda la palabra de Dios, usted va a poder limpiar su camino. Usted va a andar en el camino recto, no el camino que mucha gente quiere andar por, en el camino de curvita. Tenemos que andar por el camino recto. Cuando usted empiece a servir a Dios con integridad, cuando usted empiece a guardar la palabra de Dios,
ahí es que su camino va a ser limpiado, como dice el Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, ¿verdad? Por eso usted, niño, guárdese para Dios. Usted, niño, que esté en este lugar, póngase en la mano de Dios, porque si usted lo hace así, Dios lo va a empezar a usar. Porque como, ¿verdad? Para Dios no hay límite. Dios llamó a Josías a sus 8 años. Dios ungió a David en su juventud. Dios llamó a Samuel en su edad corta. Porque por estos 3 ejemplos que yo traje este día que Dios me lo daba, esto nos enseña que para Dios no hay límite, que Dios no hace excepción de personas, que Dios llama a quien Él quiera. Dios llama desde los niños más chiquitos hasta los niños más grandes, a los adolescentes, a los ancianos, a los jóvenes, como lo dice Joel, que lo leía el pastor de aquí. ¿Verdad? Por eso, usted, niño, póngase la mano de Dios. En su corta edad, aprenda a servir a Dios con amor, con integridad, con sencillez de corazón. Los padres, instruya a su hijo en el camino. Como dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y los niños sigan así, guardándose para Dios, haciendo todo con amor. Cuando usted cante una alabanza, hágalo con amor. Cuando usted vaya a tener una parte especial, hágalo con amor. Hágalo con sencillez de corazón. Dele la gloria a Dios siempre, porque solo Él se la merece. Póngase de pie, iglesia. Le doy gracias a Dios, ¿verdad? Otra vez por este privilegio, y después a los pastores de este lugar por tenerme aquí en este lugar. Y ha sido un privilegio llevar la palabra de Dios para este pueblo. Y si alguien quiere oración, puede pasar al altar. El altar está abierto. Si alguien quiere reconciliarse, si los niños saben que no se han estado guardando para Dios, pase al altar. Yo quiero orar por el que necesita oración, el que quiere reconciliarse. El altar está abierto. Como dice la palabra en el Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y como lo dice en el primer versículo que leí, que es el 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu y fe. Sírvale a Dios con integridad. Así que voy a orar por estos niños. Siga alabando a Dios, iglesia.